A veces, el fanatismo es una cosa que puede sacar la mejor cara de una persona. Algunos toman estos elementos que les agradan y lo expanden a ámbitos que no muchos se animan a explotar por temor o desagrado ante la opinión de terceros. No obstante, optan por hacer lucir aquello que les gusta de una manera particular, que con el tiempo, se termina volviendo un estigma en sus personas, un agregado en sus personalidades por así decirlo. Sea que digan frases de sus personajes favoritos, tengan un cariño marcado a la franquicia en el cual lo demuestren comprando material relacionado a este, o incluso, creen elementos basados de estos productos de los cuales tanto les gusta, como para crear elementos completamente originales de este, manteniendo el aspecto más importante, el aprecio y agrado que le tienen a aquello con mucho amor. Pero como también existe lo bueno, puede existir lo malo. Aquellos que en vez de amar algo, derivan sus sentimientos más impuros, obscenos y motivados completamente por ideales radicales ante lo que más odian. Siendo capaces de lastimar, hostigar, herir y dañar mentalmente a todo aquel que le lleve la contraria, ya que ante su ira ciega, lo correcto siempre será demostrar que tanto odio puede expulsar un ser humano, no solo con el habla, sino con sus propias acciones. Esto es algo que aprendí muy a secas hace nada, cuando traté de revivir una parte de mi infancia, una infancia en donde en su mayoría veía todo tipo de cosas en internet sin la supervisión de mis padres, pero que de alguna manera u otra, me salvé de ver los horrores sin filtro que el mundo era capaz de mostrar en aquellos primeros años del internet. Tiempos en donde no existía regulaciones actuales, en donde podías ver cosas como vídeos de perros en la página principal de YouTube, y a la vuelta de la esquina estaba un vídeo de dos chicas y una taza. Muchos pensarán que estas cosas no tienen impacto en el ser humano, pero entre más crecemos y cambiamos, muchos puntos son simples de asociar, como elementos claves que uno puede percibir con el cerebro. Sal y pimienta, televisión y teléfonos, juegos de mesa y juegos portátiles, entre muchos otros ejemplos. Si bien, no son cosas que se diferencien mucho, comparten una similitud, una cualidad que los hace compartir algo en específico. Aunque el ejemplo más claro de esto, sería el rojo y el azul. Dos colores prima que se pueden asociar a muchas cosas, diversas emociones, y infinitos ámbitos. Pero que uno de estos, relaciona de dos personajes muy icónicos de mi niñez. Super Mario Bros. Y Sonic el Erizo. De pequeño solía ver muchas animaciones de Flash sobre peleas ficticias de personajes de mi agrado, fueran peleas ridículamente exageradas, o peleas que tenían un sentido coherente que en muchas veces, quienes las creaban, ponían una creatividad única, llegando a crear sus propias historias tomando de base lo que más le gustaba. Fueran videojuegos, películas, e incluso libros, aunque ese último no es tan apreciado en la actualidad. Muchas veces mataba las tardes viendo estos vídeos, que en su gran mayoría, terminaban de la manera más sangrienta posible, o al menos yo llegaba a recordar las más sangrientas de lo que algunas veces eran. Mi madre me criticaba muchas veces por ver estos vídeos, ya que según ella, crearían en mi mente un pensamiento positivo sobre estas cosas, es decir, que vería la sangre, la violencia y lastimar a otros como algo normal del día a día, algo palpable según sus creencias y su estricta forma de ser con sus ideologías religiosas. Aun con eso, evitaba ver tales animaciones cerca de mi madre para evitar aquellos regaños, que en su mayoría, terminaban con una disciplina física. Al crecer, muchas de estas cosas me hicieron volverme rígido, serio y reservado de a momentos, no es algo de lo que me queje, para nada. Pero es algo que jugaría un papel importante en mi búsqueda de encontrar una animación, que durante mucho tiempo, consideré perdida. Debido a que por muchos factores, asocie dicha animación a un momento pasajero de un sueño, o un evento febril en donde mi imaginación jugaba con mi mente, haciendo eludir algo real, pero que solo mi persona recordaba de la manera más simple posible. Era una animación de Mario contra Sonic. Una rivalidad que ha durado y existido desde aquellos años en donde jugaba en las consolas de mis hermanos. Una rivalidad tan latente, que se usaba para comercializar los productos de ambas compañías. ¿Querías calidad? ¿Querías juegos buenos? Nintendo era la respuesta, Nintendo Master System era la consola esencial para ti. O eso llegaba a escuchar en los comerciales que veía de pequeño y en las propias emisoras de radio. ¿Quieres juegos modernos? ¿Quieres la nueva era de videojuegos? Sega era la elección, porque al final del día, Sega hacía lo que Nintendo nunca podía. Esos eslogans quedaron grabados en mi mente por lo mítico que eran. Era una rivalidad que las propias compañías hacían lucir con fervor, con fanatismo, con todo el entusiasmo que podían presentar al público. Era una elección simple.
Escogías el rojo, y tenías al padre de los plataformeros, el bigotón más emblemático de la historia. Si escogías azul, tenías la sensación más rápida de las consolas, el rayo más veloz que su propia palabra, Sonic el erizó. Dos personajes que dejaban de notar un verdadero contraste entre el uno y el otro, en donde no solo escogías el personaje que más te gustaba, o la consola en donde solo podías jugar sus juegos, sino que seleccionabas tu bando que demostraría para ti y los demás, qué era lo que te gustaba, y cómo te gustaba. Sin embargo, esos comerciales jamás midieron qué tanto impacto podían crear con estos anuncios. A día de hoy, siento que esos vídeos, anuncios y frases, le inyectaron a los jóvenes la idea de escoger algo que los representara. Pero esa representación sería llevada al extremo, por un medio u otro, para demostrar quién era mejor que quién. Buscando en diferentes foros, me tomé la molestia de chequear páginas existentes en donde se hablaba día a día de informaciones mixtas de videojuegos. A veces podía estar en la página de Superstar Channel, página en donde se alojaba toda la información relacionada con Nintendo, sus juegos, sus libros de propaganda que se vendían en aquellos tiempos, como también foros internos donde se hablaba de teorías, datos, curiosidades, mitos, leyendas e incluso animaciones que eran publicitadas por los propios usuarios, manteniendo páginas completas dedicadas a estas animaciones. Por el otro lado de la moneda, también había un foro dedicado a Sega que visitaba más o menos cuando necesitaba conocer algún detalle curioso. Blue Sphere Web no era muy diferente a la página previamente mencionada, teniendo sus detalles aparte para lucir tan diferente como fuera posible, pero teniendo también los mismos estilos de grupos. Dos bandas muy diferentes, pero aún y con todo, trabajando bajo la misma forma y sentido. En estos foros en donde me paseaba normalmente, veía como muchos artistas, animadores y creadores pequeños, hacían lucir su creatividad. Algunos incluso creaban ilustraciones y trabajos a mano. Recuerdo que incluso vi un post en el foro de Superstar Channel donde mi amigo subía sus dibujos y animaciones, en las cuales muchos lo apoyaban, alentando que creara más cosas a futuro, algo que sin duda algunas, lo tomó como una oportunidad para crecer y hacerse conocer en aquellos años del Internet. Durante este proceso y cambio, logro conocer a alguien que aparte de mi persona y otros amigos con los que hablábamos al diario, fue otro de sus mejores amigos, pero uno del cual no me confiaba por completo. Su nombre en todas las páginas que existían, era el mismo, Tesmaser 4087. Nunca me entusiasmé en preguntarle al usuario qué significado tenía su nombre, ya que usualmente los números en un usuario siempre llevan una historia detrás. Los números son tan importantes como las letras, pero siempre asumí que era un detalle sin mucho trasfondo. Los años pasaron, cambiamos, crecimos y avanzamos en nuestras propias vidas cotidianas. Por mi parte, vivía a lo seguro, pero en más de una ocasión trataba de tener algún que otro festejo para alegrar los días amargos. Eventualmente, recibiría una mala noticia. Mi mejor amigo de tantos años de conocerle, ya se encontraba con los ojos cerrados dentro de un ataúd de madera. Mas al enterarme de la razón de su tan repentina muerte, muchas cosas empezaron a sonar raras para mí. Sus padres me empezaron a relatar que este ya no se comunicaba con ellos, y muchas veces su actuar mostraba otra faceta, una faceta alimentada de odio, un actuar que ni ellos podían reconocer de él porque no se comportaba como él mismo. Hasta que sucedió lo que nunca debió suceder. En una pequeña convención en la que él había asistido junto con un grupo de personas, esa tarde se tornó de pesadilla para miles de personas involucradas, bajo la tutela de dejar un mensaje claro. Un mensaje de odio y rechazo completo ante aquellos que no pensaran como él, y su séquito de seguidores. En las noticias se reportó que miles de jóvenes quedaron lastimados en el incidente, 20 de ellos fueron dados por muertos, y otro par más fueron dados por desaparecidos. Al escuchar esta noticia de parte de sus propios padres, me quedé atónito sin siquiera poder responderles o consolar sus llantos ahogados. ¿Qué le había pasado a mi mejor amigo? ¿Qué era lo que lo había orillado a caer en actitudes casi terroristas, solo por cegar su mente en un fanatismo extremista? Fueron las preguntas que me permitieron empezar a buscar pistas en su computadora, la cual, sus padres me dieron como forma de recuerdo junto con la nota de la contraseña. Por un tiempo, por respeto, dejé aquella computadora guardada en mi habitación debido a que sentía que al usarla, estaría usurpando las memorias de la persona que llegué a sentirla más cercana. Pero después de noches incontables en donde mi mente perseguía aquellas preguntas, decidí llenarme de valor y revisar qué contenía en su computadora portátil.
Al entrar, la pantalla cargó sin problemas, recibiéndome con un fondo en donde salíamos él y yo en una de las convenciones donde ambos fuimos disfrazados. Por su parte, él había ido de su personaje favorito, Mario. Y a petición del mismo, decidí ir disfrazado de Sonic. Disfraz del cual, lo poco que me acuerdo es que lo usé en 2 ocasiones, en dicha convención que fuimos de niños, y en la noche de brujas para salir a pedir golosinas juntos. Eran recuerdos bonitos que me hacían lagrimear un poco mientras abría aquella portátil con sentimientos mixtos, entre unos recuerdos alegres entre él y yo, más la noticia de sus actos crueles, de los cuales, quería entender mejor el por qué había llegado a esto. Al entrar, noté que tenía su ordenador muy dispersado y poco organizado, me atrevería a decir peor que mi persona, dejando todas las cosas disueltas al azar. Decidí acomodar las cosas sutilmente para tener una visión clara del sistema, dejando todo en orden, me metí en sus archivos. Revisé la carpeta de imágenes, música, archivos, descargas e incluso disco duro para ver si encontraba algo que me diera las respuestas. Me llevó horas organizar aquellos desastres, archivos disueltos y todo el basurero digital que tenía. Incluso cosas de las cuales no me atreveré a mencionar en voz alta. Pero para mi fatídica búsqueda, no encontré nada. Solo eran archivos que no conducían a nada que pudiera prometerme una respuesta coherente. Casi rendido, decidí correr uno de los exploradores que tenía puesto en default. Ante esto, el sistema corrió sin problema y me ubicó en la página principal de búsqueda. Decidí chequear su correo, el cual respondería una pregunta a la vez. Al entrar, su bandeja principal estaba completamente limpia, algo que no se ve todos los días. Luego de eso, opté por chequear su papelera de ver si podía conseguir algo. Solo 2 correos, 2 de los cuales tenía al mismo remitente, Atesmaser 4087. Nunca hablé con este usuario directamente, nunca entablé amistad con él, o siquiera interés de hablarle, era más algo como comunicarme con él por cortesía por tener al mismo amigo en común, pero nunca me atreví por mi cuenta de niño a mandarle mensaje o intentar conocerle. Al abrir el primer correo, fui recibido con un mensaje largo, en el cual, Atesmaser se disculpaba completamente de sus acciones, pidiendo que mi mejor amigo reflexionara las cosas e intentara pensar mejor las cosas, seguido de varios enlaces, que al intentar al acceder, solo era recibido con páginas caídas. ¿Por qué se estaba disculpando? Supuse brevemente que él y su persona se habían peleado por algo, pero no especificaba o narraba el porqué. Cuando noté la fecha de recibimiento del mensaje, mostraba que había sido enviado 29 días antes del incidente. Luego de eso, revisé el otro mensaje, el cual parecía más viejo, tenía 6 años de antigüedad, cosa que debería ser algo imposible de hacer ya que la mayoría de correos en la basura se eliminan al cabo de 30 días. Debe ser un error, debe ser la idea más lógica. Al entrar y revisar, solo era recibido con un solo mensaje, pronto tendré la animación lista, gracias por apoyarme. Por lo visto, antes de terminar en lo que fuera que tuviera en su mente, 6 años atrás cuando aún no nos comunicábamos, aún tenía los cables del cerebro bien ajustados por lo que parece, sorprendentemente. Pero entonces de allí surgió mi duda, ¿qué animación? ¿Existía siquiera aquella animación? Apagué, cerré y guardé la computadora de vuelta en mi cuarto. De allí, empecé a visitar viejos foros para conseguir respuestas, mencionando el usuario de mi amigo como también el usuario de Atesmaser, capaz alguien los reconocería y podría darme respuestas al porqué de su actuar tan esporádico. Día y noche revisaba sin éxito en mi computadora en espera de alguna respuesta que me pudiera alentar de lo sucedido. Sé que tenía bastante tiempo sin hablar con mi amigo, pero no era de actuar por impulso, ni mucho menos hacer algo de alto impacto únicamente para dejar un mensaje, supuestamente. Alguna explicación había que tener todo esto, pero no encontraba el sitio ni el lugar. A lo que después de un chasquido de dedos, la respuesta se volvió evidente, tenía que chequear aquellos foros antiguos, aunque algo me decía que estos no se mantendrían después de tanto tiempo. Al ingresar los nombres de las páginas completas en el buscador fui recibido con 0 respuestas. Ante mi sospecha, sabría que dichas páginas no podrían sostenerse a la actualidad, mas sabiendo que estas ya tenían más de 10 años, nadie es capaz de mantener una página web por tanto tiempo. Tras esto, decidí escribir en diferentes medios y sitios esperando conseguir una respuesta. Para mi longeva suerte, conseguí una respuesta. Hola, soy el hermano del sujeto que cometió aquellos delitos. Si necesitas respuestas o información, por favor escríbeme a este número para poder encontrarnos en alguna parte y poder charlar. Ante tal respuesta, me sentí muy extrañado ante esto.
Nunca supe o sabía que mi mejor amigo tenía un hermano. De saberlo, ¿por qué incluso sus padres no me lo mencionaron en el velorio? Ante esta incongruencia, le confronté por mensaje directo pidiéndole pruebas de que era el hermano, que no necesitaba que alguien desconocido viniera a fastidiarme, menos jugando a ser el hermano de mi difunto amigo. Sé que no es el mejor momento para dar explicaciones, pero reitero que por favor, me creas en esta ocasión, como también me permitas hablar contigo en persona. Tengo material que capaz pueda ayudarte, solo te pido que me creas, aunque sea difícil de hacer. Aun con mis dudas, tuve que aceptar y decidir ir al sitio que acordaba este sujeto. No tenía otro modo de conseguir información o algo que me pudiera dar respuestas, así que a juro, tenía que morir con lo primero que obtuviera, incluso si se trataba de un supuesto hermano lejano. Al anochecer, me encontraba en un bar alejado de la ciudad natal donde vivía. En aquella oscuridad iluminada con luces de neón y un callado bar, entró una persona. Al notar su aspecto, vi que estaba muy descuidado, con ojeras más enormes que sus propios ojos, y una cara de muerte que asustaría de ver en otras circunstancias. Tragué saliva y me resigné en caso de que esto llegara a salir mal. Poco a poco se acercó a mí y me preguntó por mi nombre, a lo que sin ningún problema, respondí. «Eres tú. Mi hermano hablaba mucho de ti, a veces no se callaba. Bueno, no estás aquí para conocerme, sino entender mejor la imagen. Ven, sígueme». Seguía a aquel hombre sin siquiera oír su nombre, pero algo me alentaba a confiarle, mas no del todo. Al cruzar un par de calles, llegamos a su departamento, el cual estaba en buenas condiciones, cosa que me extrañó ya que su aspecto y como lucía su hogar no coincidían ni por un lado ni el otro. Ante esto me pidió que me quedara en la sala mientras iba a buscar un par de cosas. Me senté en el sofá mientras miraba a mis alrededores tratando de buscar algún sentido. Había marcos de fotografías en donde salía él y mi mejor amigo, incluso un par más de fotografías donde estaba él junto con sus padres. Pero lo que no terminaba de entender era por qué sus padres no me habían mencionado a esta persona antes. No tenía sentido esconderlo más sabiendo con todo lo que había pasado. Al volver, trajo un par de DVDs que según él, tenían quemado 2 vídeos adentro. Me los dio y luego empezó a relatarme las cosas mientras me senté poco a poco de nuevo en el sofá. Sé que no me conoces, y capaz por tu reacción mis padres no te habrán mencionado de mí, mucho menos creo que Miguel te haya mencionado de mi persona. Soy Knight, su hermano mayor. Hubo muchos problemas familiares que me orillaron a abandonar la casa a los 20 años y tuve que vivir por mi cuenta desde entonces. Para mis padres, no existo, pero aún me mantenía en comunicación con mi hermanito menor, aunque para ellos eso fuera el mayor de los pecados. El caso, estas cosas no te interesan a ti de saber ya que sé que viniste por estos discos. Mi hermano era una persona normal, pacífica diría yo. Pero ese usuario del que me hablaba antes, hizo que cambiara. No sé qué le hizo, o cómo lo hizo, pero le revolvió el cerebro al punto de hacerlo una bomba viviente. Desde entonces, cuando me enteré de lo que sucedió en las noticias, pasé muchas noches sin dormir. Pude haber hecho algo, pude haberlo ayudado, sé que pude haber dado un mejor ejemplo como hermano, pero ya era tarde, bastante tarde. Esos vídeos que te he dado, son todo lo que quedó de él. En uno de los discos podrás encontrar la dichosa animación que él veía día y noche, y el otro disco, contiene su despedida. Quisiera poder ofrecerte algo más, pero nunca pude encontrar al sujeto que le lavó el cerebro a mi hermano. Dicen las malas lenguas que borró todo rastro de su persona de internet y ahora responde bajo otro nombre cumpliendo con las mismas cosas que antes, pero peor. Incluso hay quienes dicen que se ha creado un canal en YouTube y sube vídeos sobre algo relacionado a superhéroes y princesas. No lo sé, desconozco por completo el caso y no tengo algo que me ayude a verificar nada de estas pruebas. Al oír eso y agarrar los discos, le agradecí cordialmente y me despedí de él. De regreso a casa, llegué y me acomodé como pude. Dejé las cosas listas en mi hogar y decidí colocar el disco en mi computadora para ver qué podía contener. Coloqué primero el disco en donde estaban escritas las palabras, animación. Acto seguido, empezó a reproducirse el vídeo. Mostrando un diseño de animación algo complejo, mostraba una mezcla entre animación hecha 100% original, y una combinación de animaciones con sprites de los personajes, que parecían haber sacados de los juegos oficiales. La animación resumidamente, mostraba un campo de batalla postapocalíptico, en donde se podía ver en varias tomas algunos enemigos tanto de Mario y Sonic en el suelo con golpes, moretones, y otros, parecían muertos con partes del cuerpo desgarradas.
Una toma luego de esto mostró a Mario exhalando agotado mientras observaba el suelo, para acto seguido mostrar de espaldas a la cámara a Sonic con aquel estilo de animación detallado estando en las mismas condiciones que el fontanero. Ambos se quedaron viendo fijamente un segundo mientras la toma intensificaba sus miradas llenas de odio y agotamiento. Acto seguido ambos personajes corrieron a toda velocidad el uno con el otro y empezaron a golpearse. Cada golpe venía acompañado de un sonido, pero a diferencia de las animaciones que veía de niño, en este se escuchaban golpes genuinos, golpes fuertes, golpes que sonaban muy reales como para ser simplemente mi imaginación. Entre más pasaba el tiempo, los personajes solo esquivaban y retomaban los golpes, uno siendo más fuerte que el otro. Al cabo de unos minutos, Mario dejaría a Sonic inconsciente en el suelo. Acercándose al cuerpo del erizo al borde de la muerte, se colocó cerca de él y empezó a golpearlo una y otra vez en la cara. Cada golpe aumentaba el ritmo, cada golpe cambiaba la toma a un escenario siendo llenado por la sangre del debilitado puercoespín, hasta que el fontanero exhausto, levantó ambas palmas soltando el último golpe de gracia en la cara de Sonic. La pantalla se quedó en negro y luego colocó el texto, Mario ha ganado. No entendí qué gracia tenía todo esto, hasta que al final de los créditos mostraba al responsable de la animación. Era Smasher. Como a su vez, acreditaba a mi mejor amigo por haberle portado los efectos de sonido al vídeo. No entendía cómo era que había hecho esos sonidos, y si siquiera eran sonidos que había sacado del internet. Saqué el disco y decidí chequear el segundo disco. Lo que sucedió después, solo me hizo vomitar. El vídeo comenzaba mostrando a mi mejor amigo, vestido por completo en aquel traje de Mario, teniendo cerca de él un cadáver que me costaba reconocer. ¿Era alguien que había matado a él? ¿Era algún conocido? Se acercó a la cámara y empezó a hablarle, mencionado de primera a Smasher, diciendo que este ejecutaría un plan, el plan que este le había comentado de broma hace un tiempo atrás. Lo ejecutaría y haría que todos los fans del erizo aprendieran una lección, y entendieran un mensaje. El odio se representa con un color, el color rojo. El color rojo siempre será superior al color azul. Después de esa horrible escena, dejé guardado aquellos vídeos y me senté un buen rato al ordenador tratando de razonar como podía. Mi amigo de toda la infancia había sido manipulado por un demente del internet, del que tiempo después se retractó de sus errores, y supuestamente desapareció, ya que con la información de su hermano, este seguía vigente en el internet haciendo y continuando con sus males, pero ahora, en otro medio. Creo que haber querido revivir mi infancia, hizo que terminara de sepultar la imagen inocente que le tenía a mi pasado, y ahora todo lo que me quedaba, era un mal sabor de boca. Espero algún día encontrar al sujeto que ocasionó esto, y espero que se pudra en el infierno.